Ahí está. Bueno, les decía que traje una serie de comentarios de cosas que ustedes estuvieron viendo en el práctico pasado, comentarios más breves y bueno, y otras cosas. Con respecto, en algún momento ustedes estuvieron hablando algo de la literatura regionalista, que bueno, Patricia obviamente no pudo adentrarse por falta de tiempo. Lo que sí les comento es que dentro de un poco, cuando veamos a Mary Wilkins Freeman, con estos 3 cuentos, ahí en ese video que ya está hecho, yo creo que hablo algo, pero bueno, la cuestión simplemente es que en Estados Unidos, a medida que llegan una serie de inmigrantes de diferentes zonas de Europa, suecos, alemanes, noruegos, holandeses, etc., se va formando obviamente una serie de culturas muy, a veces, o en un pueblito, o gente más o menos desperdigada, tendían a veces a estar más o menos juntos, pero muchos de estos europeos fueron incluso tan adentro como para convivir con los nativos y una serie de cosas, digamos, hubo una serie de experiencias. Entonces, como desde el punto de vista cultural, se fueron dando regiones así, bueno, estas zonas de alemanes, estas zonas de suecos, estas zonas de ingleses, acá hay otros, no sé, escoceses, y obviamente esas pequeñas enclaves, digamos, se fueron produciendo diferencias culturales, y durante el siglo XIX empezó a haber un interés por parte del lectorado de conocer a las otras gentes, de conocerlas, de cómo era la vida de estas otras culturas insertadas en América. Y de ahí salió entonces un poco este género, y lo interesante para nuestro caso es que buen número, un porcentaje muy alto, de estas obras regionalistas, que solían ser colecciones de cuentos, como es que se producen estos cuentos que estamos viendo nosotros, es decir, también eso lo tocaron el otro día, el sistema, yo después voy a entrar voy a volver al tema, pero el sistema es que primero toda esta gente, sean hombres o mujeres, publican en revistas o diarios, y luego eventualmente se hacen colecciones de autor, lo que se llamaría. No tanto antología, o sea, hagamos una diferencia. Antología, obviamente, ustedes pueden tener de un solo autor o de varios. En el caso de la antología de un solo autor, suele ser medio como en retrospectiva. Acá son libros de cuentos, puntualmente. Ya después les voy a comentar esto de la inevitabilidad de que los cuentos, por ser textos breves, ensayos, poemas, necesariamente tienen que ser publicados en conjunto. Entonces eso lo voy a retomar después para otra cosa que ustedes vieron. Segundo, solamente en un momento también en el práctico hablaban Patricia hablaba de esta cuestión de que las historias de amor terminan siempre en el matrimonio, cuando justamente estas escritoras empiezan a analizar lo que viene después. No solo pasó en la literatura, yo quería traerlo justamente al siglo XX y la inmensa cantidad de películas románticas que todas, si no terminan si terminan bien, terminan en el matrimonio. Y ahí es como que todos los conflictos que se han desarrollado en la obra, la película o cuento, novela, se resuelven, ya está, el amor, ¿no? En cambio, bueno, como ustedes están viendo, estas mujeres analizan qué pasa después, que es lo más complicado. Así que solamente quería plantear eso, que aún hoy en día esta cuestión del matrimonio como la Como el final de expresión. Friends. ¿Cómo? Como el final de Friends. Sí, yo no vi puntualmente la serie, pero sí, está en todos Perdón, no lados. quería interrumpir. No, por favor. Además tengo entendido que se casaron todos con todo, más o menos, ahí en Friends. Así que bueno, digamos, el punto es que a lo que voy es que este mito de que el amor va a sostener todo después y va a ser maravilloso, obviamente no es realista.
Y justamente yendo hacia el realismo y esas cosas, si bien yo lo que les comento también que muchos de estos términos que ustedes vayan escuchando y que nosotros no tenemos tiempo de dar todo, y porque bueno, son categorías y categorías y categorías que es más, tendrían que verlas en otras materias, no sé, tengo que revisar el programa de introducción a ver qué ven, porque la cantidad de cosas que uno debería ver básicas Profe, es inmensa, sí. disculpe, en intro a la literatura sí vimos realismo y naturalismo. Ah, bueno, bueno, perfecto, bueno. Entonces, yo del realismo diría dos cosas. Primero, que cuando se suele hablar de realismo, se suele hablar de realismo social, que se dio en Francia y en Inglaterra, en que el héroe, conectado un poco con esto de la Bildungsroman o la novela de aprendizaje, el héroe digamos, era toda la relación del héroe con la sociedad. Eso cuando llega a Estados Unidos, con una sociedad tan diferente que tenía clases económicas, pero no clases sociales como las que había en Inglaterra, bueno, Inglaterra sobre todo, porque Francia ya a partir de 1789 deja de lado la monarquía, pero estaban esas, sobre todo en Inglaterra, esas clases rígidas, es decir, los ricos, los nobles y la aristocracia y todos los parientes de los monarcas que vivían sin trabajar, la clase no holgazán, la clase, había una palabra, leisure class en inglés, la clase que, bueno, que Aristocrática. Ociosa, Gaby. clase ociosa, sí, Sería como estamentos. sí, no tan fuerte como un estamento, pero no era fácil pasar de clase. Y después tenían los trabajadores, que justamente el otro día tocaron la era victoriana. Yo les pediría que entren a Wikipedia y vean la era victoriana, porque la reina Victoria, que gobernó 64 años, desde 1837 a 1901, marcó una serie de cuestiones muy importantes. Primero, que fue el momento en que el imperio llegó a su esplendor. Hubo cambios muy grandes en Inglaterra, incluso en los derechos de las mujeres, pero la reina Victoria tenía una visión extremadamente puritana, y es la palabra que se usa, y que termina haciendo, o sea, ella con su propia familia planteaba un modelo de familia, de moral, de un montón de cuestiones que se impuso no solamente en Inglaterra, sino que hablamos de la era victoriana en general, al menos en el mundo que habla en inglés y las colonias, porque pegó en todos lados. Y una característica es que justamente como el puritanismo, esta gente tiene un absoluto rechazo a esta ideología, digamos, de la era victoriana, un absoluto rechazo por el cuerpo y lo sexual, es algo absolutamente asqueroso, y bueno, las conductas sociales están sumamente pautadas, y lo que pasó, como quizás sepan, es que obviamente, como toda prohibición, digamos, o toda cuestión opresiva, había simultáneamente, pero nadie daba cuenta de eso, una clase inmensa de mujeres pobres prostitutas en condiciones espantosas, que abastecían a todos los hombres, ricos y pobres, de acuerdo a lo que pudieran pagar, y bueno, eso fue realmente un aspecto muy negativo de la era victoriana, porque produjo en forma oculta una situación de prostitución femenina que fue espantosa. Y por supuesto también opuestos a todo tipo de cosas como la homosexualidad, es decir, fue la época en que Oscar Wilde fue condenado por tener una relación con el hijo de un conde o algo así, que el pendejo, va a decir, perdón, lo traicionó, y bueno, y terminó al menos 2 años con trabajos forzados que lo destruyó como persona, digamos, esa otra personalidad que tenía él antes, justamente tan adaptada a los modos
ingleses bueno, y toda su visión irónica maravillosa, esa sofisticación se la destruyeron, digamos, además lo mandaron a trabajos forzados, o sea, levantar piedras, todas esas cosas, ¿no? Todo el día. Y bueno, después él escribió un poema muy importante que se llama La balada de la cárcel de Reading como leer, que es donde estuvo él y que es un texto ya de una profundidad a partir del dolor, ¿no? Y bueno, entonces, realismo social y naturalismo es estas dos cuestiones de que a partir de la obra de Émile Zola y la teoría de Émile Zola, que él toma la ciencia médica como un patrón para construir una novela, o sea, en cierto modo, lo que él suponía que estaba haciendo con las novelas era presentar la cruda realidad. Entonces a la ciencia se le agrega, justamente al partir exclusivamente de la ciencia, se le agrega una visión determinista a ultranza, en que no hay nada, es la vida, las cosas son así, y a veces uno se encuentra con la muerte en la esquina, y bueno, un montón de determinismos también basados en cuestiones genéticas y en cuestiones, digamos, científicas que se movían en ese momento, decir, por ejemplo, con respecto al alcoholismo, que planteaban que había gente con tendencia y que, bueno, que eso, por supuesto, destruía al individuo, destruía a la familia. Bueno, una serie de cuestiones que llegaron muy lejos, porque, bueno, en el caso de la Argentina llegó primero el naturalismo con Cambaceres, y luego llegó el realismo, pasó esa cosa extraña, porque el naturalismo es como una exacerbación del realismo, pero acá llegó al revés, y recién el realismo llegó, creo que fines del siglo XIX, principios del XX. Así que, digamos, pasan esas cosas, ¿no? Que las tendencias, las modas literarias, en esa época las comunicaciones eran mucho más lentas, a veces entonces llega un género primero antes que lo otro, etcétera, ¿no? Y luego, con respecto a Chopin y el despertar, yo creo que me pareció que en un momento hubo así como un debate acerca del final. No sé si es exactamente lo que estaban hablando, pero bueno, yo quisiera tocar brevemente el tema del suicidio, ¿no? Porque esta mujer, con todo el simbolismo que adquiere el océano, el sentido de un espacio de libertad, un medio, ¿no? Un medio líquido, que además en el siglo XX, más o menos para la época en que se da la segunda ola en Estados Unidos y en Inglaterra, en Francia, se está planteando teorías. Ustedes saben que los franceses son extremadamente minuciosos, extremadamente teóricos, a veces se le va la mano, pero realmente tienen una intuición teórica y una formación muy sólida. Y bueno, hubo una serie de mujeres que empezaron a trabajar, creo que Lin Sixu es una de las principales, empezaron a trabajar la conexión de lo fluido con la mujer, no solo a partir de del periodo y esas cosas, o sea que el hecho de que la mujer derrame sangre en algún momento del mes, sino la idea de fluidez como justamente dinamismo, posibilidad de cambio, movimiento, una serie de cuestiones, y se apropiaron un poco de esta idea de fluidez como propiamente femenino, pero bueno, sostenido con, a veces son artículos o libros difíciles de leer porque utilizan mucha filosofía, ¿no? Parten muchas veces de filósofos antiguos, me refiero de siglos anteriores, y bueno, si uno no tiene exactamente esas lecturas, se hace bastante más complicado, el discurso es mucho más complicado que por esa exactitud y por esa minuciosidad con la que trabajan. El discurso es bastante más difícil, así que es una teoría un poco más densa. Pero la cuestión entonces del suicidio, de alguna manera,
acá está, al menos simbólicamente, yo le pondría más el acento no tanto en algo, un fracaso, es decir, en algo que ella se mata porque no tiene salida, sino eso de sumergirse en el mar es como ir, bueno, al medio que me corresponde, ¿no? Y para cerrar, porque no quiero hacerlo largo, tengan en cuenta ustedes también el valor que tiene el suicidio, por ejemplo, en Japón. Es decir, a veces uno piensa que porque una novela como esta termina en suicidio es un mal final. Y bueno, hay que ver, hay cuestiones culturales o acá hay cuestiones circunstanciales que pueden plantear que, bueno, es una decisión tan factible como cualquier otra, es decir, nosotros nos pusieron acá, no sabemos para qué nos pusieron, y el hecho de tomar la propia vida, que por supuesto a partir del cristianismo siempre ha sido algo tremendo, es decir, los suicidas van al infierno, porque si Dios dio la vida, el hombre no la puede quitar, pero llevado a una cuestión más realista es algo cultural, y no hablo de la gente que se suicida por problemas, sino que voy más a la cuestión cultural, y bueno, en Japón es algo que tiene que ver con el honor, y que produce cosas que para nosotros obviamente son casi inentendibles, como que un adolescente, una adolescente por fracasar en un examen se suicide, digamos, y eso para nosotros es un horror, pero hay que ponerse en el lado de la tradición de la muerte honorable para conservar el honor ante el fracaso. Es muy fuerte, ha durado siglos. Fíjense que tienen hasta el harakiri como una ceremonia de suicidio, que es terrible, o sea que muestra una fortaleza inmensa, no es simplemente tomarse una pastilla o tirarse por un edificio, sino que implica algo muchísimo más jugado, el dolor, bueno, es algo tremendo suicidarse así. De modo que digamos, hay que tener en cuenta eso. Digamos, el tema del suicidio siempre ha sido tabú, en cierto modo, o siempre marcado negativamente, pero si vamos a lo realista, es una opción que tiene un ser humano ante sus circunstancias, ¿no? Eso era Sí, nomás. algo Gabriel, ¿Sí? que también parece muy victoriana esa opción de Occidente, que no cuestiona que un país tire 2 bombas y masacre al pueblo japonés, por ejemplo, pero que sí cuestiona que un individuo culturalmente decida terminar con su vida por honorabilidad, digamos, ¿no? Tal cual. La falsa moral que determina qué muertes están permitidas y cuáles no. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. No solo no comprender al otro desde su lugar, cosa que para Occidente siempre ha sido muy difícil, siempre han impuesto su visión de mundo, llevar su Dios, etcétera, etcétera, sino que si uno compara las matanzas justificadas, sorprenderse por esto es algo hasta hipócrita, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, estuvieron hablando de Virginia Woolf y surgió la conexión con el modernismo, algo así que quería comentarles, porque Virginia Woolf, bueno, yo acá cité las novelas que me parecen más maravillosas, y por supuesto son también las más importantes, sobre todo, bueno, La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Las olas, los años y entre actos son un poquito más tardías, pero bueno, lo que está en juego acá es algo que creo que la pregunta en el momento fue la conexión un poco de Virginia Woolf con el modernismo o algo así. No sé si Patricia o los alumnos se acuerdan puntualmente, pero en algún momento hubo una pregunta y quería comentarles eso. Primero estamos hablando de sí, una mujer que está escribiendo dentro de esto que se llamó el High Modernism, o sea, el modernismo en el mundo anglosajón y en parte francés. Primero, no tiene mucho que ver, no es que no tenga nada que ver, pero no tiene mucho que ver, guarda, con el modernismo latinoamericano,
que es, no es otra cosa, pero no es lo mismo. Y bueno, el High Modernism es el momento culmine con los artistas, con los escritores canónicos de lo que fue el modernismo. La palabra moderno y modernismo se ha usado millones de veces, desde al menos el Renacimiento, así que decir periodo moderno uno no está diciendo nada, pero acá puntualmente este movimiento, digamos, literario, empieza por el lado un poco de la poesía y por supuesto también como influencia en Francia. O sea, Baudelaire es alguien que, por ejemplo, influye mucho en T.S. Eliot, el de los 4 cuartetos, y bueno, un montón de poemas muy, bueno, La Tierra Baldía, que bueno, Eliot era norteamericano, luego hacia el final de su vida se hizo británico, una persona con una visión cristiana, conservadora, pero tampoco no ingenua. Y bueno, en el caso de La Tierra Baldía es un texto, y acá también estoy relacionando con esto de experimentación, es un texto cuya intertextualidad y juegos y cosas es tan complejo que finalmente Eliot terminó sacando una edición con notas explicativas, lo cual, digamos, como es complicado, pues si tiene que poner notas hasta qué punto, digamos, la obra sola no se sostiene. Pero bueno, el punto es que son obras muy experimentales. Se conecta, como vimos con la novela psicológica, cuando yo en algún momento comenté de Hawthorne, de La Escalera Escarlata, como un antecedente a esto, estamos en esa línea, pero sí lo que quiero aclarar es que no confundan psicológica con psicoanalítica. Acá no tiene nada que ver Freud. Psicológica se refiere a una literatura que empieza a tratar de usar formas discursivas para dar cuenta de cómo funciona la mente. Y entonces llegaron como un recurso que se impuso y se hizo famoso, que fue el monólogo interior o flujo de la conciencia, que puede haber diferencias, pero digamos, vayamos al extremo, que es el flujo de la conciencia o stream of consciousness, que fue utilizado por estos autores para justamente dar cuenta de cómo el discurso, nosotros obviamente manejamos el discurso y palabras en la mente, pero lo manejamos de una manera totalmente azarosa, nos vamos de un punto a otro, es decir, la mente no hace oraciones correctas, ni es totalmente coherente en su hilación, la mente va de acá para allá. Entonces, esto se puso de moda, digamos, este tipo de discurso. El caso más notorio, quizás el modélico, es el final del Ulises, de James Joyce, en que la esposa del protagonista, Leopoldo Bloom, Molly Bloom, tiene un extenso monólogo, así, son páginas y páginas que carece de puntuación, no hay una oración que esté completa, las palabras y las ideas van y vienen, digamos, es todo bastante caótico y por supuesto también bastante difícil de traducir, que además, bueno, ella, en función del Ulises en sí, ella es el equivalente a Penélope, pero justamente es todo lo contrario, porque en ese flujo de la conciencia se va acordando de sus amantes y bueno, incluso con un lenguaje sexual fuerte para la época. El Ulises fue prohibido en Estados Unidos por muchísimo tiempo, fue publicado en Francia, creo que estuvieron involucrados esa famosísima librería que está enfrente del Sena, que se llama Shakespeare and Company, que publicó en aquella época muchas cosas que no se podían publicar en Estados Unidos y quizás en otros lados. Y publicó cosas así que fueron absolutamente canónicas, así que es una librería que aún hoy existe. Así que si algún día van a París, vayan, es chiquitita, pero uno no puede creer
el estatuto que tiene histórico, ¿no? Uno ve una librería así que pasa desapercibida y es Shakespeare & Company. Entonces, esta gente está trabajando varias de estas cuestiones, así que, digamos, podríamos poner, se suele poner perfectamente a Virginia Woolf dentro de esta zona. Y bueno, eso, más o menos toda esa pensamiento acerca de la literatura alta, fíjense que es high modernism, el alto modernismo, que es una parte del modernismo, y se dio entonces, sobre todo en cambio de siglo XIX-XX y principios del XX, eso más o menos para los 50 se empieza a dejar esa visión y viene todo lo otro. Pero era eso para que quede mejor toda esta zona que es muy importante porque muchos de los autores, imagínense, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, muchos de los autores y autoras que están escribiendo tienen ese modelo ahí pesado como lo más grande que hay, ¿no? Entonces influye. Bien, por supuesto, si hay preguntas y cosas me dicen, ¿eh? Con respecto a esto de cuento y relato, quería comentarles dos cosas. Hay una problemática en cuanto a los términos, ¿no? A veces ustedes, de acuerdo a Northrop Frye, no, Northrop Frye, puntualmente, hay como es la autora española que citaste, Meritones, ¿cómo era? ¿Cómo es la crítica que analizaste la clase, Patricia? Bretones Martínez. Esa. Bretones Martínez pone relato como la forma narrativa moderna y cuento como esta forma más, ahora voy a detalles, más suelta, que existía premodernamente y que luego va a ser utilizada por los escritores postmodernos, o sea, estoy hablando de los 50 para arriba, de la 1950 en adelante. Así que, digamos, los términos que uno a veces no alcanza con decir cuento, relato, cuando ustedes quieran referirse al cuento moderno, usen esa palabra. No importa que usen cuento o relato, pero mejor aclarar que es el moderno. De hecho, para dar cuenta en inglés de ese rasgo, es que se pone el guión. No es, si yo dejo el guión afuera, puedo estar diciendo que simplemente es una historia corta. Pero hablar de short story con guión, ya estoy hablando del modelo que de alguna manera inicia Poe, así que ahora les comento algo, y después sí les voy a mandar un trabajo mío donde analizo la teoría de Poe, porque realmente es una teoría que 100 años antes de lo que fue la teoría literaria del siglo XX es de un rigor y una cientificidad muy interesantes, al lado de las críticas y reseñas que se hacían en el momento por otros autores que eran totalmente impresivas, es decir, la gente hablaba de, ay, qué linda esta obra, por esto, punto, no hacían nada de análisis objetivo. Poe es un tipo que es, para mí, el primer estructuralista, porque realmente trabaja con la estructura del texto y trabaja con las condiciones de la producción y de la recepción, cosa que es muy temprano para eso. Todo eso va a ocurrir recién en el siglo XX. Entonces, en estos tres ensayos, el principio poético, Hawthorne y la filosofía de la composición, tanto para el poema corto como para el cuento corto, él pone el poema, en cierto modo, en la zona de arte alto, ¿no? Por lo sublime, que recuerden que estamos también en pleno romanticismo, en Estados Unidos estábamos en la época que se considera el romanticismo estadounidense, lo que yo he llamado trascendentalismo, también se ha denominado la versión estadounidense del romanticismo. De modo que pone el poema en la zona de literatura alta y el cuento como una manera de las literaturas más masivas, pero con una manera de construirlos exactamente igual. Es decir, por ejemplo, la idea del efecto, la idea de que
todo lo que tiene que estar en el cuento, ya sea temático o ya sea discursivo, tiene que estar apuntando al efecto, y cualquier cosa que esté de más no va, está mal. Eso hace que entonces el short story adquiera una estructura muy rígida de principio, desarrollo, fin, sea un cuento cerrado, sea ese tipo. Una de las cosas que proponían, después justamente se propuso en el modernismo, en el modernism, que les señalo que Poe tiene una extremada influencia en Baudelaire, al punto de que la teoría de Baudelaire, los escritos teóricos de Baudelaire, son prácticamente copias de los textos, tiene un alto porcentaje de copia de las ideas y textos de Poe, pero como era Baudelaire, hasta no hace mucho eso no se dijo, y ahora se acepta, y ¿por qué no? Es decir, él toma una teoría que le viene muy bien, porque hace a su manera de ver la literatura y porque hace a la manera de ver el artista, el escritor, ¿no? Y su problema de encajar en la burguesía, que consume cosas más banales, etcétera, etcétera. Entonces, esto está todo conectado. Perdón, Entonces, sí, ¿y puedo hacer una pregunta? por supuesto. No me queda muy claro cómo distinguimos nosotros cuando estamos hablando de cuando estamos leyendo un relato y cuando un cuento. Ok, perfecto, sí, quizás me faltó, sí, tendría que haberlo dicho. Mirá, un cuento a la Poe es estos cuentos que cierra, generalmente con un efecto, cierra, es decir, la historia no queda abierta, cierra. Todo está puesto en su lugar, no sobra nada, no falta nada, y si falta es a propósito una edición para hacer más rico el cuento, pero está todo apuntando al efecto, y hay una diferencia que creo que se ha considerado poco en la teoría de Poe, que cuando uno habla de efecto, uno piensa en los cuentos efectistas de Poe. Una cosa es un efecto y otra cosa es hacer algo efectista. Estos finales de golpe, ¿no? Estos finales que uno lo deja, que puntualmente voy a volver, pero tengan en cuenta una historia de una hora. La historia de una hora está construida muy a la Poe, muy a la Poe. Y ese final efectista de la mujer muriéndose es eso. Hasta, sinceramente, no sé qué les ha pasado a ustedes, pero a mí hasta me pareció cómico el cuento, en ese sentido. Creo que esta tiene esa cosa de esta mujer, la tenía todas y se muere justo cuando aparece el tipo. O sea, digamos, hay una cosa que a mí me Yo da tuve que releer varias veces el final porque fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Sí. Y entonces, lo que se llama tale, y acá me olvidé de poner porque en casi todos los idiomas hay diferencias. En francés al cuento moderno se le llama nouvelle. Fíjense que suena más a novela, pero no, en francés novela se dice roman como romance, viene de ahí la palabra. En italiano creo que es racconti y conte, ahora tendría que fijarme, lo tenía en inglés short story tale, en castellano, bueno, cuento y relato. Ahora, antes de esta época, ustedes piensen en cuentos o relatos, para hablar, relato en el sentido más general, algo, digamos, narrativo, medievales y antes del Renacimiento y antes, por supuesto, del siglo XVIII, donde esto empieza a formalizarse cada vez más. Eran relatos que no tenían una estructura tripartita muy fija, que no es que terminaran con final abierto a la manera en que los vemos ahora, pero sí que no tenía un necesario cierre de todo lo que se había planteado en el cuento. Podía aparecer información que no era absolutamente relevante a un proyecto de texto. Entonces es algo mucho más soft, mucho más plástico, el relato, que justamente por eso, y en parte para contraponerse con el cuento cerrado, autónomo,
digamos así, como que es una burbuja en el mundo. Además, toda esta gente del modernismo justamente de alguna manera sostenían que el arte y la literatura no debían estar conectados con el mundo, que eran entidades aparte. No recuerdo bien exactamente qué poeta, pero fue famosa la frase, creo que es Eliot, que dijo: el poema no dice, el poema es. ¿No? Es una entidad discursiva aparte del mundo y es autónomo, tiene su propio sentido, todo está ahí, no se necesita nada más, lo cual es mentira, porque si bien por supuesto muchos textos uno puede leerlos y entenderlos independientemente de que sepa ni del autor, ni de la época, ni de nada, todo eso hace a cómo está construido el cuento. Así que, digamos, todo esto está concatenado. Y después esto, sí. Que también me parece que yo vengo de comunicación. Bien. Y me parece que hay una influencia muy particular en Poe, en las autoras que estamos viendo, en términos de la forma en que las rutinas del diario, las lógicas de la brevedad, de la síntesis, también condicionaron la forma, fundamentalmente en Poe se ve de cómo estructurar, del efecto que también busca en términos de atrapar al lector, de disputar un lugar ahí con el periodismo, digamos, ¿no? Nosotros lo vemos desde ese lugar a Poe como un gran aporte a la construcción de los textos periodísticos. Totalmente, totalmente. Justamente en este texto que les voy a enviar, ahí comento todos los aspectos que está tocando Poe, entre los cuales están los que vos decís, y justamente voy a ir a otra cuestión que me parece mucho más importante, porque en 1992 un francés escribió el cuento y su modo de publicación, el caso americano, porque él está estudiando la cuentística estadounidense, pero en realidad lo que plantea va mucho más allá, porque él parte de lo que fue por muchísimo tiempo la controversia entre novela y cuento, ¿no? Novela y cuento son dos géneros narrativos, y bueno, pero ¿qué es novela y qué es cuento? ¿Dónde está el límite? El tema pasa por la brevedad, pero había una confusión. La brevedad en la trama y la brevedad en el discurso, es decir, escribir algo en pocas palabras o escribir algo cuya historia sea breve. Lo que se daba prácticamente por descontado era que la brevedad del discurso, los cuentos eran cortos porque contaban historias cortas. Y eso es mentira, porque yo puedo agarrar un cuento y contar la vida de alguien en un cuento, es decir, estoy tomando una historia larga, o puedo escribir una novela en que los eventos ocurran en 1 hora, 1 segundo. O sea que no tiene absolutamente nada que ver la novela y el cuento con la cantidad de información, la extensión de la historia, nada. Y eso, que se estudiaba desde el punto de vista narrativo, con eso explicaban la brevedad física del cuento, y no se puede. Ahí puse de nuevo Historia de una hora porque justamente era lo que les comenté recién. Entonces, Montfort separa, primero tiene en cuenta algo absolutamente clave que se está estudiando ahora con lo que es los estudios sobre el libro, que ya vienen desde hace unas décadas y es algo, un tema muy, muy interesante. Porque el punto es, ¿hasta qué punto el soporte en el que se publica la literatura influye en la producción? Y eso es muy claro, pero bueno, tuvo que llegar alguien recién en 1992 para que se dieran cuenta, de modo que él utiliza la diferencia entre lo que es la unidad textual, o sea, utiliza el concepto de extensión. Entonces la extensión de la unidad textual y la unidad de publicación, el soporte en el cual se está publicando, que estamos hablando de diarios, revistas y libros. Entonces él considera,
con lo que es una fórmula matemática, en definitiva, muy simple pero matemática, es que cuando la unidad textual es en tamaño igual a la unidad de publicación, es decir, al libro promedio, ahí tenemos una novela. Un solo texto, ¿no?, en un libro, en un soporte. Pero cuando vamos a los cuentos, a los poemas breves, a los ensayos, a todo lo que es la textualidad breve, ahí se complica, porque los cuentos no se publican solos. Hay casos en que el cuento es largo y de nuevo empieza este problema de límites, es decir, que es un cuento largo, es una novela, es una novela corta, y bueno, eso irresoluble. Entonces, teniendo en cuenta el soporte, esto es muy claro lo que se produce, y que lo que ocurre con los textos breves es que inevitablemente son publicados con otros textos, que no tienen, pueden tener que ver o no tienen nada que ver, en el caso de un diario, en el caso de una revista, y en el caso de un libro, si es una colección de autor o si es una antología, es decir, nunca un cuento, en promedio, por su tamaño, puede ser publicado por razones puramente económicas en libro. Es decir, que la industria editorial y el formato del libro que nosotros conocemos, es lo que originalmente se llamó códex o códice, que eran los libros manuscritos que luego fueron encuadernados. Es decir, todo esto comienza cuando se dan cuenta o recurren a la encuadernación para que los textos perduren, para que no se estropeen, para que no se pierdan, etcétera, porque la gente escribía en papeles por separado. Entonces, esto determina el formato del libro, y el formato del libro como soporte, como máquina, que tiene su propio movimiento, el pasar de hojas, digamos, determina la producción. A comienzos del siglo XIX empieza todas estas publicaciones, y entonces en el mercado se empieza a pedir relatos breves, ensayos breves, poemas breves. Entonces mucha gente se dedicó a escribir esto para poder vivir, a conciencia de que no tenía de ninguna manera en la academia y en el sistema, incluso para el público, el valor de una novela. Ustedes fíjense que aún hoy en día una novela, se dice que se siguen consumiendo más novelas que libros de cuentos. La novela está como libro, digamos, como libro unificado, está considerada como algo más importante, más prestigioso, más cualitativamente más grande que un libro de cuentos. Cuando se toman cuentos en sí, es decir, cuando se han emitido teorías acerca del cuento, se habla del cuento de Ala Poe, el cuento de la Cortázar, el cuento al estilo de Pushkin, bueno, tienen rusos, franceses, o sea, hay un montón. Pero se estudia como formato cuento, y recién a partir de Bruce Mumford es que nos damos cuenta de que un cuento, al estar o en un diario o en una revista, y sobre todo al estar con otros cuentos en un libro, inevitablemente se lee en contexto y en intertextualidad. Cualquier lector que lee un libro de cuentos no puede olvidarse uno del otro, y si ve, y es muy posible que vea conexiones, por más que sea una mera antología, se está produciendo esa semiosis que no se produce en la novela, que queda ahí cerrada, o en un cuento si lo tomo completamente aislado y lo analizo. Entonces, las teorías del cuento han analizado los formatos autorales de cuentos, pero no cayeron en la cuenta de la importancia de esta manera de circulación. Por tanto, entonces, Mumford, les traje tres párrafos que me parecen muy claros e importantes. Voy a correr una cosita acá. Y dice: la teoría invoca la brevedad material como un simple corolario accidental del funcionamiento de una brevedad narrativa. ¿Ve? Material, narrativa, o sea, cantidad de palabras y de páginas, bueno, lo va a decir, y la trama. Que, sin embargo, se deduce de esta misma brevedad material, de una extensión más corta de los cuentos, empíricamente comprobada, que se observa en el número de palabras y o páginas, lo que justifica analizar únicamente las características narrativas. Es decir, que estas teorías
ante esta realidad de la diferencia entre la brevedad material y la brevedad de lo que se cuenta, de la historia que se cuenta, han terminado poniendo el énfasis en la trama y deducen la brevedad material de eso, y no, son dos cosas diferentes. Un cuento es un texto junto con otros en una unidad de publicación sujeta al régimen de politextualidad. Ese es el nombre que se le da y es muy útil, ¿no? Textos publicados en régimen de politextualidad y después va a aparecer monotextualidad, como el caso de la novela. Bueno, revista, antología o colección. La novela coincide la mayoría de las veces con una unidad de publicación, por la cual no nos referimos a varios volúmenes, sino al hecho de que puede haber un número X igual o mayor a 1 de volúmenes dedicados a un solo texto, como por ejemplo las inmensas novelas del siglo XIX, que como Guerra y Paz de Tolstoy, que por lo menos se editaba en 2 volúmenes, porque era tan extensa que no alcanzaba un libro, tenía que ser un libro muy grande y pesado. Así que, digamos, está por ese lado, pero lo que me importa a mí es esta idea de que la novela con promedio ocupa el espacio de un libro, de un soporte. En cambio, los cuentos no pueden, los textos breves no pueden hacer eso. Entonces, dedicados a un solo texto, este régimen de publicación podría describirse como monotextual. Y fíjense este último párrafo, que es el más interesante. Dice, no es porque el cuento sea breve, que por una especie de reunión feliz se publique en una revista o colección. Es decir, no es que a alguien se le ocurrió de repente a un grupo de gente, vamos a escribir cuentos breves y después entonces están las revistas. No, primero está la exigencia, la demanda de un mercado de revistas y de diarios que por supuesto ya crecía y crecía y crecía por estos textos. Entonces es el nacimiento de la literatura breve, que se hizo muy célebre en el siglo XIX, y que sigue siendo, viene de una cuestión puramente del mercado. Debido a que inicialmente está sujeto al régimen de publicación politextual y producido para los modos de publicación bajo ese régimen, la brevedad se impone desde el exterior. Ya no es un problema de si cuenta algo corto o si cuenta algo largo. Como una función más o menos estricta de los requisitos de publicación. Puede ocupar solo una cantidad delimitada de espacio de publicación destinado a recibir otros textos también, sin relación necesaria con él, como pasa con el diario y las revistas, pero con las cuales linda. Su formato material es una restricción externa antes de ser una necesidad artística o estética. O sea que ante esta demanda de un mercado nuevo, muchos escritores y escritoras, para poder vivir cotidianamente, y porque no era fácil publicar una novela, y porque además no todo el mundo tenía la pasta para escribir novelas, etcétera, etcétera, era, digamos, no era tan fácil, aunque se ganaba mejor con una novela, no todo el mundo tenía esa posibilidad. Entonces, ante esta demanda, se empiezan a escribir textos cortos, y de ahí vienen entonces las cuestiones artísticas y estéticas. Ahí es como si, bueno, me encuentro con esta restricción. Tengo que escribir tantas palabras, tantas páginas, y tengo que escribir lo que quiero escribir. Bueno, y ahí viene una serie de estilos, una serie de experimentaciones, y todo lo que pasó con el cuento, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, porque esto del soporte, el tener en cuenta las ediciones, hay otras cuestiones que se estudian en los estudios de soporte del libro, que es, por ejemplo, las diferencias entre las publicaciones. Hay cierta zona de la teoría que plantea que, de la teoría sobre el libro y sobre las ediciones, que plantea que en cierto modo la primera edición es la más importante, y todas las demás con eventuales errores o cambios, sea porque es una edición floja o por un error de imprenta, etc., de las cuales hay muchísimos casos. Eso degradaba el original, de modo que, bueno, era todo un problema serio. Y por otro lado hubo otra parte de la sociología del libro que plantea que no, que esos son diferentes publicaciones de una misma obra que han tenido su recepción, y que justamente es interesante estudiar la historia de eso, es decir, qué pasó con cada edición, cómo fue, hasta dónde, digamos, pudo traicionar el original,
¿Por qué? ¿Cómo pega eso en el lectorado? Etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también incluyéndolo la cuestión de las traducciones, ¿no? Imagínense que gente como Roberto Arlt, cuya influencia de la literatura rusa es inmensa, él lo leyó en español, en unas ediciones de una editorial que no sé si existe aún, pero muy famosa por lo un tanto berreta, que era la editorial Thor, que editaba cosas cosas de magia y astrología y qué sé yo, todo eso, y también literatura. Bueno, esas ediciones eran unas traducciones espantosas, pero el punto es que Roberto Alt no está leyendo a Tolstoy, a Dostoyevsky, en el original, así que lo interesante no sería compararlo con Dostoyevsky original, sino compararlo con las traducciones en las cuales él leyó a Dostoyevsky. Así que eso también, digamos, hace toda una problemática compleja y muy interesante acerca de cómo es la recepción de los textos, ¿no? Bien. Perdón, Sí. ¿qué pasa con los que tienen una extensión intermedia? Con los que tienen... Sí. Una extensión intermedia, como por ejemplo, creo que Memoria de un subsuelo, que no es un cuento, ¿no? Ni tampoco una, si publica separado. Sí. Hay varios casos, como también ha pasado con una nouvelle, de nuevo, no tenemos palabras por esto, un relato que no es cortito como un cuento, pero no llega a ser tan grande como una novela, que es Billy Budd, de Melville, su último texto, y que fue publicado post-mortem recién en 1924, porque se lo encontró, y que es ahora uno de los textos más importantes de Melville, y que, esperen que les escribo en el chat el nombre del texto, hasta se ha hecho una ópera del compositor inglés más importante del siglo XX, que es, no me va a salir ahora el nombre, pero que bueno, hasta qué punto ha sido importante ese texto que termina siendo una ópera. Pasó lo mismo, hay algunas pocas ediciones en que el texto sale solo, pero hay otras en que le agregan cuentos para rellenar un poco y que el libro salga más barato. En estas obras siempre está esa discusión. Son novelas, son nouvelles, son cuentos largos, son novelas cortas. Nouvelle se ha tomado del francés con otro significado, porque nouvelle en francés significa cuento. O sea que en ese caso, creo que en la Edad Media también a esos textos intermedios, no se hablaba de cuento y novela, pero también estaba una palabra italiana que es novella, con doble L, que también eran así textos intermedios. Así que bueno, esperar, termino y el punto es que en esos casos, que no son una realidad, pero existen, en esos casos es donde el sistema hace agua. Es donde decir, bueno, ¿cuál es el límite de la novela? ¿Cuál es el límite del cuento? Porque si empezamos por jugar con palabras, con números, y se ha hecho, para el caso justamente de todo lo que es minificción y todo eso, que pone, bueno, entre 400 y 500 palabras lo llamamos así, entre 600 y 700 lo llamamos así. No sé, me parece un despropósito. Y aparecen nombres y nombres y nombres, y la nomenclatura se llena de cosas, y bueno. Así que, digamos, justamente estas obras intermedias son las que ponen en cuestión el sistema. Sí, ¿qué me van a preguntar? Yo iba a mencionar que un ejemplo más argentino puede ser el Matadero, que hoy ya se considera cuento, pero en realidad se sigue discutiendo si es o no, porque creo que no llega a las 100 páginas, pero está ahí la discusión si es un cuento o no. Sí, pero no es con la novela, o sea, nunca se ha pensado que el Matadero podría ser una novela. Lo que sí tiene de absolutamente maravilloso el Matadero es que comienza como ensayo,
¿no? Un ensayo acerca de la Semana Santa y la veda de carne, porque ustedes recuerden que el cristianismo hasta mi infancia determinó cosas como que los Viernes Santos no se pudiera comer carne, como que en Semana Santa, cuando yo era chico, la televisión, la radio dejaban de pasar todo lo que fuera no serio, entonces pasaba música clásica, en la tele pasaban documentales, ahí veía los documentales yo de Cousteau, que es el que va a nombrar ahora Adrienne Rich. Era increíble, digamos, y no había nada que hacer, uno tenía que quedarse así como, ¿no?, en meditación por el evento cristiano, y bueno, los que no les gustaba eso, no querían, no podían hacer otra cosa. La televisión te daba eso y la radio te daba eso y punto. Y eso era debido a que nuestro Estado ha adoptado desde el vamos la religión católica, lo cual eso debería cambiarse en la Constitución, porque hace a que el país tenga una sola religión y aceptada oficialmente o adoptada por el Estado, y eso no está bien. Es decir, es preferible. ¿Qué pasaría si llegara un presidente judío o un presidente árabe? No sé si vamos a negárselo porque no es cristiano. O sea, digamos, hay una serie de cosas que hacen al poder que tiene también la Iglesia en la Argentina, y que tiene los colegios subsidiados y un montón de cosas, ¿no? O sea, eso es algo que, en mi opinión, habría que destramar. Así que, entonces, el punto con el matadero, lo maravilloso es que empieza como ensayo y se transforma en cuento. Y eso se puede considerar también un antecedente del cuento-ensayo como subgénero que desarrolló gente como Borges, ¿no? Y que también está en Hawthorne. Hawthorne tiene mucha esa mezcla de lo ensayístico con lo narrativo, es contar algo y de repente 2 párrafos del narrador analizando cosas. Está, por supuesto, también en su novela, Moby Dick, que es el culmine de eso, ¿no? En cada capítulo que cuenta un aspecto de la ballena o un aspecto de la industria ballenera, lo transforma en un símbolo. Hay un solo capítulo que no hace eso. Entonces, digamos, hay toda esa cuestión de la mezcla de lo ensayístico y lo puramente narrativo. Bien. La otra vez entonces salió... ¿Cómo puedo achicar esto? A ver, por acá, bueno. Les puse entonces el poema que es realmente maravilloso y obviamente sería para una clase entera. Yo tengo material en inglés que voy a ver si traduzco y les mando un paquetito con un PDF con el poema y en las 2 versiones, y la traducción acá es mía, y estos textos porque para decir algo breve, este poema puede ser leído desde cualquier lugar conflictivo, desde cualquier lugar de opresión, es decir, no solamente las mujeres. Y van a ver que tanto en los estudios como si uno lee el poema olvidándose que esta es una mujer feminista, está planteando, es factible de estar hablando de muchísimas problemáticas cuando uno tiene que bucear en zonas en las que no es bienvenido o zonas peligrosas, sea en lo personal, en la psique, sea en lo cultural, sea en lo político, lo que sea, ¿no? Entonces, doy una leída simplemente para que tengamos en cuenta y marco algunas cositas, y después sí quisiera hacerles escuchar el poema recitado por un actor inglés, que lo van a ver ahí en la foto, que lo que hice fue grabar la pantalla, y no me quise bajar el video directamente de YouTube porque cuando uno ya lo tiene no puede generar subtítulos. Lo que hice ahí es puse los subtítulos generados automáticamente, que son bastante buenos. Yo ahí aclaré un par de palabras que le erra, pero que lo único lamentable es que no pone puntos ni nada, ¿no? Es decir, tira los textos a medida que se van diciendo y el orden del poema está... Pero aunque sea que ustedes mientras lo escuchan puedan verlo también en inglés y más o menos ubicarse de acuerdo a lo que voy a leer ahora, dónde estamos, ¿no? Entonces, leo el poema y comento algunas cositas que puedan aparecer, porque, insisto, es para charlarlo largo. Habiendo leído primero el libro de los mitos,
estamos ya en el patriarcado, es decir, ¿no? Toda la mitología y todo el mito en el sentido general, todo el paquete cultural que vino con el patriarcado, o con la historia del lado de los poderes entre los cuales está lo masculino. Entonces, habiendo leído primero el libro de los mitos, cargado la cámara y comprobado el filo del cuchillo, es decir, va a registrar algo, cargar la cámara, y obviamente va a un lugar donde es peligroso, tiene que llevar cuchillo y por supuesto está dispuesta a usarlo, ¿no? Entonces ahí es interesante. Me pongo la armadura de caucho negro, traje de buzo, las aletas absurdas, la máscara grave y torpe. Tengo que hacer esto. En inglés dice I'm having to do this, o sea, no lo tomen como deber, no es debo hacer esto, sino que estoy teniendo que hacer esto. Pasa que en castellano sonaba un poquito raro, y se suele decir tengo que hacer esto. No como Cousteau con su diligente equipo a bordo de la goleta inundada de sol. Y acá, bueno, Cousteau es un oceanógrafo, era un oceanógrafo de segunda mitad del siglo XX, importantísimo, y que les puedo contar que aún me acuerdo cuando, siendo chico, hace alrededor de 40 años atrás, que empieza todo este problema de la contaminación por el hombre, Cousteau ya estaba advirtiendo a los plásticos flotando en el océano. Y a mí, yo me acuerdo de eso porque de alguna manera en ese momento dije, lo que se viene. 40 años después no se hizo nada. Y realmente para mí ha sido una historia fuerte porque siempre estuve muy atento a eso. Y no solo por haber leído ciencia ficción y todo eso, y lo único que vi fue el absoluto desdén por todo, y acá estamos. Así que es bastante decepcionante. Bien, hay una escalerilla. La escalerilla, bueno, si no aquí sola, ¿no? Ella está, no tiene un equipo, no tiene nadie que la ayude, solita va a adentrarse en ese otro medio que es el océano. Hay una escalerilla. La escalerilla siempre está ahí, colgando inocentemente junto al costado de la goleta. Sabemos para qué sirve. Nosotras que la hemos usado, no tengo tiempo también para ver los juegos que hay en inglés, pero estoy tratando de ser lo más fiel a la idea más pesada. Nosotras que la hemos usado. De lo contrario, es un trozo de hilo marítimo, una mera conexión, uno de los equipos diversos que tiene el barco, ¿no? A ver si puedo. Sí, acá. Bajo, desciendo, ¿no? Peldaño por peldaño, y todavía el oxígeno me sumerge, la luz azul, los átomos claros de nuestro aire humano. Se está bajando, todavía está en el aire. Bajo, las aletas me entorpecen, me arrastro como un insecto escalerillas abajo, y no hay nadie que me diga cuando comienza el océano. Ella va descendiendo, está, además de ser simbólico, pero literalmente está toda tapada, no ve bien, y en qué momento está pasando de un medio a otro. No tiene nadie que se lo diga. Primero el aire es azul, luego más azul, y luego verde, y luego negro. Me estoy desmayando, y sin embargo, mi máscara es poderosa, bombea poder a mi sangre. El mar es otra historia. El mar no es cuestión de poder. Tengo que aprender sola. Un detalle, fíjense que a partir de este párrafo, las oraciones empiezan a mezclar sin puntuación. De modo que a veces uno o corta mal o va siguiendo, ¿no? Acá había puntuación clara. Acá ya se desarma. Entonces, el mar es otra historia. El mar no es cuestión de poder. Tengo que aprender sola a girar el cuerpo sin fuerza, sin esfuerzo, en elementos profundos. Bien, sí. Y ahora es fácil olvidar para qué vine. Entre tantas que siempre han vivido aquí, tantas, yo lo traduje en femenino, pero en general podría hablarse de tantes, que siempre han vivido aquí, balanceando sus abanicos almenados. Almenas son esas torres de protección que tienen los castillos, o sea que estamos hablando de algo que está preparado para soportar un asedio, entre los arrecifes, y además se respira diferente aquí abajo. Vine a explorar los restos del naufragio.
que naufragio, si lo estamos leyendo desde el feminismo, el naufragio de la cultura occidental, en cuanto a la mujer y en varios aspectos más. Las palabras son propósitos, las palabras son ideológicas, ¿no? Las palabras usadas en un contexto puntual, de una enunciación puntual, inevitablemente portan ideología. Entonces a veces incluso uno tiene, y las feministas sobre todo, tienen que tener cuidado. Después les voy a contar algo al respecto. Las palabras son mapas, otra idea muy interesante, ¿no? Mapas semióticos donde uno puede derivar hacia otros conceptos. Vine a ver el daño que se hizo y los tesoros que prevalecen. Estrello el rayo de la lámpara, la palabra, fíjense, estrellar, es stroke, strike es golpear, estrello el rayo de la lámpara lentamente a lo largo del flanco del arrecife, que es algo más permanente que los peces y las algas. Me olvidé de decirles un término fundamental. Acá lo que está funcionando como poema es lo que se llama una metáfora extendida o un símbolo. Es decir, todo esto que ustedes van leyendo, no lo piensen tanto en términos de que cierre lógicamente, sino de qué intuiciones simbólicas uno puede generar. Por eso se llama metáfora extendida. Acá el naufragio, como Moby Dick en la novela, Moby Dick es un símbolo que significa todo, de todo y diferentes cosas para todos, para los diferentes tripulantes, o sea que es algo que no se puede definir en dos palabras como una alegoría, que es uno a uno, ¿no? No sé, el árbol, el madero, es el símbolo cristiano de Cristo. Entonces, si yo en un texto de contexto cristiano hablo del madero, todo el mundo tiene que entender que estoy hablando de Cristo. Bueno, en el símbolo no. En el símbolo no solo que está la interpretación del lector, sino que también internamente, ¿no? El narrador, personajes, etc. Así que no es una cosa unívoca. Entonces, estrello el rayo de la lámpara lentamente a lo largo del flanco de algo más permanente que los peces y las algas. Lo que vine a buscar, el naufragio, y no la historia del naufragio, o sea, el fracaso de Occidente, y lo pongo así en general, y puntualmente en las mujeres, y no la historia de Occidente. La cosa en sí, y no el mito, no eso que nos contaron que es Occidente, o que es el patriarcado, que es la vida en eso que ahora llamamos patriarcado. El rostro ahogado siempre mirando hacia el sol. El rostro ahogado obviamente es de alguien que en este intento de pasar de un medio a otro, fracasó, murió, ¿no? Es decir, no se le permitió esa pasada, no pudo pasar a ese otro medio. La evidencia del daño en el naufragio, desgastado por la sal y mecido hasta mezclarse en esta belleza raída. Las costillas del desastre, piensen los barcos hechos a madera que dejan, ¿no?, las vigas descuartizadas, entonces quedan en los naufragios, curvando su aserción entre las vacilantes. Aserción, afirmación es la ideología. Es decir, curvando su ideología entre estas mujeres vacilantes, y acá lo traduje por femenino, pero insisto, en inglés no tiene género, por tanto estos cazadores vacilantes, me olvidé de poner cazadoras, perdón, esta sería entre las cazadoras vacilantes, porque ya vas con un cuchillo. Es decir, que llevado esto a otros contextos de autointrospección o de tratar de superar escollos, se podría leer también para un hombre o para cualquiera. Este es el lugar, y aquí estoy, la sirena cuyo cabello oscuro derrama negro, el tritón en la armadura de su cuerpo, en inglés dice armored body, que se suele traducir por cuerpo blindado, pero yo quería dar la idea de armadura, ¿no? Que es el traje de buzo. Pero fíjense que dice, estoy aquí, la sirena y el tritón. El tritón, perdón, es la sirena masculina, ¿no? Es el mito, el personaje mítico griego
de mezcla de pez y hombre. Damos vuelta en silencio, está hablando en plural, o sea que ella es, lo va a decir, el Tritón y la sirena. Damos vuelta en silencio sobre el naufragio, nos sumergimos en la bodega, donde están las cosas que pueden llegar a recuperarse. Yo soy ella, soy él, cuyo rostro ahogado duerme con los ojos abiertos, cuyos pechos, fíjense cómo va pasando un sujeto a otro, insisto, traten también de pensarlo en términos de fuera de lo genérico, cuyos pechos aún soportan el esfuerzo, cuya carga de plata, cobre o Oliver Mail yace oscuramente en barriles a medias sostenidos por cuñas y abandonados a que se pudran. Somos los instrumentos destruidos a medias que una vez mantuvieron un curso. El tronco devorado por el agua, la brújula enlodada. Nosotras somos, sigo porque después voy a poder retomar para que se entienda mejor lo que acabo de leer. Nosotras somos, yo soy, tú eres, por cobardía o coraje, la que encuentre el camino, o el que encuentre el camino, de regreso a esta escena, al naufragio, llevando un cuchillo, una cámara, un libro de mitos, en el cual nuestros nombres, mujeres, no aparecen. Pero cuando habla de él y ella, es decir, yo soy él y yo soy ella, está incorporando a las otras orientaciones sexuales. O sea que este poema va más allá del feminismo, ya está en el momento en que el feminismo se abre a toda la orientación sexual. Ahora, de alguna manera, feminismo es la lucha por la libertad de todas las orientaciones sexuales, y ella está incluyendo esto. ¿Y dónde está ese, digamos, qué es acá el tesoro que podría eventualmente estar en esa bodega? Es lo que justamente ocultó y quedó en el naufragio de lo femenino y de todos los demás marginales por parte del patriarcado. Naufraga el barco del patriarcado y lo que queda ahí oculto, ahí abajo, puede llegar a ser justamente lo que en el discurso del patriarcado se borraba, o sea, todo lo referido a la mujer, todo lo referido a las otras orientaciones sexuales. Entonces, esta es una lectura mínima. Yo después, cuando les mande los textos, van a ver que hay lecturas diferentes, pero lo interesante es que, por un lado, es totalmente universal. Uno puede, sobre todo en inglés, que no hay género, puede leer este texto ante cualquier situación de obstáculo fuerte en la vida para desarrollarse, y negaciones y marginalidades y todo tipo de cosas, pero en este caso, siendo Ellen Rich una teórica feminista, no el único, pero sí el más adecuado, es este que planteo de ver la mujer acá como, y las orientaciones diversas como el sujeto de este poema, ¿no? Y que entonces desciende hacia otro medio que le ha sido prohibido por el discurso patriarcal, a buscar a ver qué quedó del naufragio del discurso patriarcal que les corresponde. Es un poema impresionante, así que ténganlo en cuenta, disfrútenlo. Después cualquier comentario, ahora o después, podemos hacerlo, pero bueno, no quiero llevar muy lejos por una cuestión de tiempo. ¿Quedó claro más o menos lo que les comenté acerca del poema? Sí. Ok, cualquier cosa pregunte. Bien, a ver qué... Y ahora les voy a hacer, este es el actor, Tom Hiddleston. Esta clase mejoró mucho. ¿Cómo? Esta clase mejoró considerablemente. ¿Viste que no traigo gente fea? Yo no quise hacer ningún comentario para guardar las formas. Gracias, profesor, no, aprecio mucho. No solamente puse la foto porque es un actor conocido, sino porque es muy bonito. Así que mientras escuchen el poema leído por él, interesante que sea leído, miren, encontré 2 lecturas del poema, las 2 hechas por hombres. Este chico, no sé si es gay o qué, no me importa, si él está tan comprometido como para leer este poema como lo va a leer, no me importa que le guste, así que lo
lo ejecuto, así me deja, y espero que salga todo bien. Es Tom Hiddleston, todo va a salir bien. Everything's gonna be all right. The following poem is by one of America's most influential poets and feminists of the late 20th century. Written like an extended metaphor. Perdón, corté yo, Lo de extended metaphor es lo que yo les decía, ¿no? Una metáfora extendida que también se podría decir símbolo. ¿Por qué me cambia de...? The following poem is by one of America's most influential poets and feminists of the late 20th century. Written like an extended metaphor, it is probing, dynamic, and engaging. Está testeando la dinámica y el compromiso de los otros. Ese probing no es probar, sino examinar. Bueno, si cualquier cosa lo The adelanto. following poem is by It is probing, dynamic, and engaging. Diving into the Wreck by Adrienne Rich. First, having read the Book of Myths, and loaded the camera, and checked the edge of the knife blade, I put on the body armor of black rubber, the absurd flippers, the grave and awkward mask. I am having to do this not like Cousteau with his assiduous team aboard the sun-flooded schooner, but here alone. There is a ladder. The ladder is always there, hanging innocently close to the side of the schooner. We know what it is for, we who have used it. Otherwise, it is a piece of maritime floss, some sundry equipment. I go down, rung after rung, and still the oxygen immerses me, the blue light, the clear atoms of our human air. I go down. My flippers cripple me. I crawl like an insect down the ladder, and there is no one to tell me when the ocean will begin. First the air is blue, and then it is bluer, and then green, and then black. I am blacking out, and yet my mask is powerful. It pumps my blood with power. The sea is another story. The sea is not a question of power. I have to learn alone, to turn my body without force in the deep element. And now, it is easy to forget what I came for, among so many who have always lived here, swaying their crenellated fans between the reefs. And besides, you breathe differently down here. I came to explore the wreck. The words are purposes. The words are maps. I came to see the damage that was done and the treasures that prevail. I stroked the beam of my lamp slowly along the flank of something more permanent than fish or weed. The thing I came for. The wreck, and not the story of the wreck. The thing itself, and not the myth. The drowned face always staring toward the sun. The evidence of damage, worn by salt and sway into this threadbare beauty. The ribs of the disaster, curving their assertion among the tentative haunters. This is the place, and I am here. The mermaid whose dark hair streams black, the merman in his armored body. We circle silently about the wreck. We dive into the hold. I am she. I am he. Whose drowned face sleeps with open eyes, whose breasts still bear the stress, whose silver, copper, vermeil cargo lies obscurely inside barrels, half-wedged and left to rot. We are the half-destroyed instruments that once held to a course. The water-eaten log, the fouled compass. We are. I am. You are. By cowardice or courage, the one who find our way back to this scene, carrying a knife, a camera, a book of myths,
in which our names do not appear. Re lindo. Hermoso. Qué bello. Ay, me parece que puede ser que ella no está grabando, no, porque me dijo que algo se había desconectado. Hermoso. Si este Hermoso hombre poema. leyera todos los poemas de ahora en adelante por el resto de mi carrera, yo sería una mujer más feliz. Digo, sería este mundo un mundo mejor. Buscá, a lo mejor tenés otros poemas leídos por él, porque es raro que se haya dedicado a este, no debe ser el único. Y fíjense en el momento en que se acelera, esperen que voy de nuevo, Me cuesta pensar que es el actor de Loki. tal cual. A medida que lo escuchaba recién, me di cuenta que había algunas cositas. Porque acá la cuestión de qué es lo que ha quedado eventualmente como tesoro de este naufragio. Justamente todo lo que el patriarcado ocultó, dejó de lado. Por acá, a ver, acá. Esta carga de plata, cobre, oro, vermeil, el vermeil es un tipo de oro, que yace en barriles a medias sostenidos por cuñas, se están destruyendo, abandonosas que se pudran, ¿no? Es eso, todo lo femenino, todo lo otro que no era incluido y admitido por el patriarcado. Somos los instrumentos destruidos a media, que una vez mantuvieron un curso. Y después, bueno, pasa otra cosa. Fíjense que esto es una especie de discurso casi de flujo de la conciencia, porque tira las ideas sin cortarlas, sin marcar límites. El tronco devorado por el agua, la brújula enlodada. Es decir, el tronco, la materialidad del barco destruido, el barco donde ellas mantenían su curso, y la brújula, que es el lugar, es el instrumento de guía. Yo puse enlodada, pero foul en inglés no solamente significa esto, sino también se usa foul en contexto deportivo, para decir cuando alguien comete un foul o hace una trampa, digamos, hace algo que es ilegal. Entonces también tengan en cuenta esas acepciones. Y bueno, hay que volver a esa escena, personalmente, a buscar en el naufragio de ese discurso que lo ha marginalizado a uno, hay que ir a buscar esos desechos del patriarcado que somos nosotros. Así que bueno, digamos, es impresionante porque, insisto, es universal, se puede aplicar a muchísimas situaciones, no hay nada acá puntualmente feminista, sino que abre, sí, políticamente a las mujeres y a las otras orientaciones. Bien. ¿Algún comentario? Profe, ¿podría repetir el año del poema? Vos sabés que eso no lo tengo. No sé si la chica que lo sugirió está hoy. Después lo busco, porque sí, tengo que fijarme en las obras de Edith Rich en la red, a ver si aparece el nombre de los poemas, en qué libro está, pero después, si no, la verdad que me olvidé. Ella, son esas fechas, pero el poema en sí no. Pero bueno, estamos hablando de la misma época que ella está escribiendo, o sea, los 80, por ahí debe ser. Profe, sí. Lo había mandado yo y supuestamente es del 73. 73, bien, bien. Sí, sí, es el momento del segundo feminismo, después que vamos a ver que está esta mujer. Bien. Había preguntado porque cuando menciona lo de que las palabras son mapas, se me hizo un verso muy postestructuralista. Por eso quería saber si era anterior o posterior a Roma. Es posterior. Posterior. O sea, no posterior, contemporáneo. La idea de postestructuralismo sale de la arquitectura por los 50 y es tomado por el postestructuralismo francés y bueno, llevado a muchísimos ámbitos, ¿no? Como les decía, esto de que el cuento se vuelve con final abierto,
textos abiertos justamente a la interpretación y a la lectura. Sí, estamos en ese momento, así que el hecho de decir que las palabras son mapas, por eso yo lo conecté, y obviamente fue una interpretación con la semiosis, ¿no? Con la idea de que las palabras no solamente cambian su significado en contexto y solamente funcionan en contexto, las palabras solas no significan nada, sino que el contexto mismo es lo que está planteando posible significado puntual, si es que es uno, y eso hace que se derive a muchas, como yo les contaba recién con Faul, ¿no? Que, ok, la palabra está tirando para allá, pero está tirando también para el otro lado. Así que esa es la riqueza del idioma, ¿no? Sí, pero el concepto es bastante post-estructuralista. Bien, ¿alguna otra? ¿Comentario o pregunta? ¿No? Bueno, yo por mi parte, digamos, corto acá esto que quería hacer. Lo que les comento es que debido a que ustedes han visto Historia de una hora, van a leer para la próxima con Martín los otros dos. Yo voy a trabajar, esto está en video, es decir, la letra escarlata la voy a postergar un poquito para que ustedes tengan tiempo de leerla. Es más, yo la estoy tratando de regrabar porque no me gusta cómo me quedó la primera vez, tiene cortes muy torpes, y además estuve agregando cositas, por supuesto, es inevitable, siempre agrego, y así que bueno, mientras tanto, quisiera trabajar con El esposo de Tom y con La tormenta, porque entre todos estos textos se están planteando una cuestión sobre los derechos de la mujer, sobre la sexualidad y sobre los hombres, muy jugados para la época. Estamos hablando, fíjense, 1882, 1898, 1910, o sea que ya que está, me pareció interesante tratarlos todos juntos y discutirlos. Así que yo la próxima, si pueden, por favor, lean estos cuentos. La tormenta, si bien creo que la tengo hecha, la voy a dar acá, o por lo menos, antes que vean el video, que no está en YouTube, no lo puse, prefiero que lo lean porque es muy importante la impresión que tengan ustedes. No digo nada más, quiero que discutamos a ver qué leen en el cuento. Y después yo les doy mi versión. Esto para mañana. No, para el otro martes. Para mañana prejuicios. Para mañana prejuicios, para mañana si pueden ver el video de feminismo. Así ¿El video de prejuicios también? Si pueden, sí. Es decir, mañana podemos volver al video introductorio, por si todavía hay dudas. Podemos trabajar con el video de feminismo, si pueden verlo, es una horita nomás. ¿Qué más? Y prejuicios. Pero, digamos, como les dije la otra vez, ¿no? Ustedes vayan leyendo lo que puedan, no les va a venir mal que charlemos acá, después en adelante si quieren hacer comentarios o volver, es muy bueno, porque siempre está bueno volver a los textos, siempre salen cosas. Así que esa es la cuestión. Bueno, yo me detengo acá. Patricia, si querés vos tomar el comando, yo me voy a servir un vasito de agua para tomar. Y ya vengo. ¿Cerrás tu pantalla, Gaby, antes que nada? Sí. Ahí está. Bueno, yo ahora vengo, ya vengo. ¿Tienen algún comentario o algo más que quieran hacer? ¿O tienen ganas de que les muestre unos poemitas sufragistas que me habían quedado afuera la semana pasada? ¿Están leídos por Tom Hiddleston? No, lamentablemente los voy a leer yo, porque no, me parece que son algo poco conocido. A ver, Adrienne Rich es una escritora realmente muy importante. Ojalá los pudiera traer en una versión semejante a la que nos acaba de regalar Gabriel, pero van a tener que conformarse con mi voz bien lejana y mi imagen bien lejana de la de Tom Hiddleston. Es lo que hay. Sí, lamentablemente
es lo que hay. Bueno, yo lo había encontrado la semana pasada para el primer lunes de nuestras clases de consulta. Es un libro de una feminista que empieza a publicar en un diario que se llama El Tribuno de Nueva York, y digamos, lo que a ella la motiva es responder a determinadas ideas que estaban instaladas en la sociedad, pero incluso también a discursos concretos que los militantes anti-sufragio femenino llevaban, digamos, al espacio público. Después de que ella, durante un par de años, está publicándolos en el periódico El Tribuno de Nueva York, se publica una selección con algunos de estos poemas en un tomo que se llama ¿Son personas las mujeres? Un libro de rimas para tiempos de sufragio. La autora se llama Alice Duer Miller y el libro sale en 1915. Ella estaba escribiendo en el diario desde 1914. Yo les traje 4 nada más, porque es lo que llegué a traducir para la semana pasada. El primero es una introducción que aparece como, digamos, puerta de entrada al texto, y dice lo siguiente: Padre, ¿qué es una legislatura? Un cuerpo representativo elegido por las personas del Estado. ¿Las mujeres son personas? No, hijo mío. Los criminales, los lunáticos y las mujeres no son personas. ¿Los legisladores legislan por nada? Oh, no, a ellos les pagan un salario. ¿Quién? Las personas. ¿Las mujeres son personas? Por supuesto, hijo mío, tanto como lo son los hombres. Acá, digamos, tenemos esta cuestión. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la convención de Seneca Falls, donde se planteaba el tema del derecho de las mujeres a administrar sus propiedades y de acceder al voto para tener representantes que de alguna manera legislaran respecto a sus verdaderos problemas? Bueno, acá está poniendo en el tapete justamente esta cuestión. Bueno, las mujeres no son personas cuando se trata de elegir a sus propios representantes, pero las mujeres sí eran personas en el momento de pagar impuestos. Fíjense que si bien ellas no podían administrar sus bienes sí estaban grabados, o sea que de lo que ellas recibían, por ejemplo, por una herencia de una propiedad, de sus ingresos, tenían que pagar impuestos. Trabaja mucho Miller con esta estructura de plantear falsos diálogos. Fíjense que acá está trabajando con el modelo de lo que sería un diálogo entre un joven o un niño no muy experimentado que le pregunta a su padre sobre ciertas realidades de la vida, y bueno, con esta ironía bastante feroz, Duer Miller plantea esta situación de desigualdad. El siguiente que les traje está en una serie de textos que ella incluye en una sección que llama Textos traicioneros, y se titula Acerca de no creer todo lo que escuchan. Y este es uno de los que está basado en opiniones reales recogidas en distintos discursos o en medios. Acá se trata de un discurso que dio un tal señor Carter, que dijo: las mujeres son ángeles, son joyas, son reinas y princesas de nuestros corazones. Entonces Duer Miller responde con este poema: ángel o joya, o princesa o reina, dime de inmediato, ¿dónde has estado? Estuve preguntando a todos mis muy devotos esclavos por qué votan contra mi emancipación. Ángel y princesa, esa acción estuvo mal. Vuelve a la cocina, de los ángeles el lugar natural. Nuevamente está jugando con estos estereotipos de esta mujer idealizada de los que hablábamos en las clases anteriores. Y cuando ella plantea, bueno,
yo estuve tratando de ver por qué los hombres, mis supuestos devotos esclavos, y yo soy una reina, no quieren darme el derecho al voto. La voz masculina responde, bueno, volvé a la cocina, que ese es el lugar de las mujeres. El tercero se llama El sexo protegido. Dice, con perdón de James Whitcomb Riley, porque Riley era un poeta que escribía poemas para niños. Se hizo muy famoso con algo que tal vez ustedes conozcan, un poema que se llamaba Annie la huerfanita, del que se han hecho adaptaciones a libritos de cuentos cinematográficas, hay una comedia musical. Y, digamos, ese pedido de perdón tiene que ver con que ella empieza el poema con esta expresión, vamos niñita, no leas, cuando él tiene un poema que empieza diciendo, vamos niñita, no llores. Entonces hay una especie de parodia de ese texto para responder nuevamente a una opinión que salió en un editorial de una publicación que era el London Globe, que hablaba en contra de la educación mixta, de los colegios mixtos. La opinión original decía, la consecuencia de obtener un segundo puesto en la escuela, en comparación con las niñas, es que el niño experimenta un sentimiento de inferioridad del que en adelante jamás podrá deshacerse del todo. Entonces, contesta Dewey Miller, vamos niñita, no leas, te gustan los libros, lo sé, pero tu hermano se podría desanimar si no tuviera esperanzas de poderte aventajar. Es aburrido para un niño no poder liderar. Vamos, niñita, no leas. Fíjense cómo, por ejemplo, usa la palabra hermano en mayúsculas, planteándose un poco esta cuestión de, bueno, cualquier otro hombre para cualquier mujer que podría funcionar dentro de un contexto religioso como una hermandad humana, es digamos, el blanco de esta burla de Dewey Miller. Y finalmente tengo Y uno además, más. perdón, está Sí. un poco el gran hermano, ¿no? La idea de Orwell, ¿no? Estoy diciendo bien, sí. ¿No? El gran Sí. hermano que es el que vigila todo. Sí, sí, sí. Y el último, que se llama La Respuesta Universal, forma parte de otra sección que se llama La Esfera de las Mujeres, donde ella acá ya no trabaja sobre citas textuales de discursos de los antisufragistas, sino sobre, como les decía al principio, un poco sobre opiniones generalizadas instaladas en la sociedad. Y bueno, esta idea de la respuesta universal como el argumento que se les daba una y otra vez a las mujeres para negarles el sufragio. Y el poema dice, oh, ahí estás otra vez invadiendo el dominio del hombre. Son las leyes naturales, sabes lo que estás desafiando. No imagines que puedes ser realmente como un hombre. Fíjense todo el alegato en contra de las posibilidades de la igualdad. Así que, ¿de qué sirve todo este escandalizar e intentarlo? Me parece tan claro que las cimas más altas para las mujeres es ser esposas, amantes y madres pacientes. O no pueden contentarse con ser aquello a lo que están destinadas, almas, porque los libros les pertenecen a los esposos y a los hermanos los votos. ¿Mm? Bueno, acá está otra vez esta idea. Yo pensaba un poco también en lo que nos decía en la primera clase de prácticos Martín sobre la influencia de ciertas posturas religiosas y cómo las usaron, por ejemplo, Alcott o Beecher Stowe para formular sus propias ideas, por ejemplo, en contra de la esclavitud. Y me parece que por ahí también un poco la idea de hermandad está acá puesta en escena, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué hermandad estamos hablando si no puedo sobresalir en mis estudios porque voy a frustrar a mis hermanos varones o mis hermanos varones son es esa figura de autoridad que tiene los votos, pero me impide a mí ser una ciudadana plena? Bueno,
eso era nada más. Yo lo había preparado para la otra semana porque me había parecido interesante que viéramos otro costado de literatura relacionada con la problemática del sufragio y de los derechos de las mujeres en la primera ola, que acompañara, ya que no habíamos leído textos literarios, más allá de que hablábamos de la obra de Alcott y de la obra de Beecher Stowe, traer esto para que vieran, aunque sea algo muy pequeño, pero más literario, de cómo se manifestaban estas ideas que no solo aparecían en la literatura de ficción, sino también cómo estas mujeres usaban la literatura como arma de militancia en la prensa periódica, por ejemplo. Hay una película que están dando, que la dan regularmente en Film on Arts o algunos en cable, digamos, que se llama precisamente La sufragista. Sí. Y cuenta la historia de una chica joven a la que le llegan a quitar el hijo porque militaba por los derechos de las mujeres a votar. Ni siquiera llegó a militar totalmente, eso es lo peor. Le sacaban el hijo antes de que llegara a militar realmente. Perdón, sí. Interrumpí. Sí, es la película con Carey Mulligan, ¿no? Una película que cuenta la historia de las sufragistas inglesas. Sí. Está Meryl Streep como... Sí, como una de las figuras más importantes dentro del movimiento. Sí, es muy buena esa película y está muy piola para, digamos, ver todo este contexto en otro formato artístico, ¿no? Que en parte tiene que ver con esto, como el poema que trajo Gabriel o los videos que subimos los otros días, que también encontró Gabriel, con lecturas de los textos de Chopin o con una adaptación de uno de los cuentos. Eso lo subimos la semana pasada, yo no sé si lo vieron ya en el blog. La adaptación es de Historia de una hora, puntualmente. Sí. Y la y dos lecturas, y la lectura de los dos cuentos. Solo lectura. Yo en la presentación de la clase pasada, por una cuestión de espacio, no incluí, pero por ejemplo, una de las cosas que me había parecido interesante era que prácticamente, digamos, donde ustedes buscan Historia de una hora, casi todas las tapas de libros que lo han incluido ilustran ese cuento con la escena de la ventana, y bueno, me parecía que era interesante que lo vieran en ese aspecto, de la misma manera que nosotros ponemos el centro de la trama, digamos, ¿no? Ese clímax en esa escena de Epifanía, como los mismos ilustradores que tenían que proporcionar una versión en imagen del texto, se detienen justamente en esa misma imagen. ¿Alguien preguntó algo? Porque escuché algo, pero no llegué a distinguir. No fue un sonido que salió en el micrófono. Un sonido de fondo. Y tengo que buscar, porque no sé dónde las tengo. Los perros. Porque tengo una pequeña adaptación a cómic muy breve, que la había encontrado en un sitio que se llama DeviantArt, no sé si lo conocen, de Historia de una hora también. Que me parecía también bastante interesante poder compartir, pero la tengo que buscar porque no sé dónde, en el caos de archivos de la computadora, no sé dónde me ha quedado. Bueno, si no tienen preguntas o comentarios, yo también, por hoy, no tengo nada más. ¿Estos los poemas los vamos a tener también en el blog? Sí, yo después les subo si quieren Sí, todo esto lo subimos. El material. Un último comentario que tenía ganas de hacer, que me había quedado de la clase pasada, que me acuerdo de en Historia de una hora, que algo que a mí en realidad me había quedado resonando es la parte donde ella ya sale de la habitación, y viste esta cuestión que nombraban de hacer al lector parte del secreto, ¿no? De que uno sabía que en realidad ella estaba feliz
por la noticia de la muerte del esposo, pero que a mí me gustó la parte donde se narra cómo baja ella Como las una escaleras reina, con la le dicen. hermana. Sí, y con la hermana, y que la hermana también es confidente y que es mujer también, ¿no? Y a mí esa fue la imagen que más me quedó de ese cuento. Sí, Eso por eso, nada más. por eso el efecto final, ¿no? Porque uno se espera que ya está todo bien. Sí, yo tampoco, a no ser que sea pregunta, como comentario, no sé si... Igual ya estamos en casi Sí, por eso. y No sé 59. si tienen algo más, así vamos evacuando dudas. Entonces, para repetir y que quede claro, mañana, para el teórico, lo que me interesaría es que hayan visto el video de introducción y que me sigan haciendo preguntas, y trabajemos con prejuicios, sigo con lo mismo, prejuicios, nada más. Y entonces, para el otro martes, estos dos cuentos que les comenté, La Tormenta y... ay, me olvidé cuál era el otro. Los otros dos que lo iban a traer en práctico. Los otros dos va a ser en práctico y El esposo de Tom. Eso, el esposo de Tom. El esposo de Tom, fíjense qué título, ¿no? Si uno ahora pensaría que es una relación homosexual, en aquella época no, porque nadie se le pasaría mínimamente por la cabeza que el cuento va a tratar de dos hombres, pero está justamente esposo puesto en la mujer. Por eso, estos 3 o 4 textos están trabajando con momentos en que las mujeres rompen los límites y los problemas que eso crea en el patriarcado. Bueno, si no hay ningún otro comentario, concluimos acá. Nos vemos mañana. ¿Ok? Nos vemos.